es Federico Truco, soy director ejecutivo de Bioceres, una empresa que se dedica a las ciencias de la vida orientadas al sector agropecuario y bueno, estamos obviamente preocupados como todos respecto de la actual situación. Entendemos que dentro del sector agropecuario tenemos una posición de privilegio, si se quiere, en este contexto, porque eh, es una de las industrias que ha sido menos interrumpida o de alguna manera afectada por la pandemia, y eso, por otro lado, nos genera una gran responsabilidad, ¿no? Creo que la contracara de ese privilegio es poder en este momento estar atentos a las necesidades de la humanidad, poder seguir haciendo lo que hacemos todos los días en producción de alimentos, pero además hacerlo con una cuota mayor de responsabilidad que tiene que ver hoy con temas de suministro, pero también de inocuidad, que creo que va a estar cada día más fuerte en la agenda del sector, así como los temas ambientales que ya veníamos discutiendo en el pasado y que para mí se van a ver más fuertemente establecidos hacia adelante, temas que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos, cómo nos ayudan a fortalecer nuestros sistemas inmunológicos, y de alguna manera cómo funcionalizamos nuestras dietas para mejor atender nuestra salud en esta era de preocupación por la salud. Creo que puede ser bastante importante. Vos siempre estabas manejando últimamente el concepto de un nuevo enfoque del sistema agroindustrial, de- de la captura de la fotosíntesis y de cómo manejarla con un criterio más moderno, más desde la bioeconomía. ¿Cómo ves esto de aquí en adelante en función de lo que viene ocurriendo? Yo creo que en algunos aspectos este shock te permite dar un salto evolutivo, cosas que en un curso evolutivo convencional serían graduales. Hoy quizás te animás a hacer en forma más rápida, desde el punto de vista de la gestión de la fotosíntesis, si querés, como punto de partida de la agricultura. Siempre lo que nosotros, o sea, parte de nuestra visión respecto de eso tiene que ver con cuánto de esa fotosíntesis que genera una planta hoy estamos desaprovechando y de qué manera podríamos, con el mismo recurso ambiental, con la misma hectárea, poder aumentar esas moléculas orgánicas que no estamos cosechando, por decirlo de alguna manera, en lo que es la agricultura extensiva y granaria. Entonces eso nos llevaba a pensar en sistemas mixtos, en sistemas de agricultura de biomasa, que incorporan no solo el grano, sino también la parte de la planta que no se compartimentaliza en un grano. Y el desafío de esa parte de la fotosíntesis o de la bioeconomía es cómo puedo aprovechar estas moléculas orgánicas antes de que se descompongan eh, en un proceso biológico a campo. O sea, el problema de la biomasa es que la biomasa se descompone, el carbono orgánico se volatiliza, y eso, si yo no lo aprovecho en un periodo acotado de tiempo, lo pierdo. En cambio, el grano es la estructura que naturalmente diseñó la naturaleza para preservar moléculas orgánicas en el tiempo. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros armar toda una cadena de industrialización posterior que logísticamente es muy eficiente. Bueno, eh, historia larga, corta, aprovechar esa parte de la fotosíntesis que se volatiliza tiene que ver con ir a un proceso de industrialización colocalizado, en donde nosotros podamos rápidamente aprovechar ese tejido antes que se descomponga. Y eso no se puede hacer con la lógica de las economías de escala, porque es energéticamente ineficiente. O sea, generalmente nosotros pensamos en los mega facilities de procesamiento industrial de las materias primas. Y bueno, la agricultura de biomasa o la agricultura postgranaria requiere de otro mindset que para nosotros tiene que ver con la descentralización
Y ahí es donde creo que este contexto, donde parte de las cadenas de suministro se ven afectadas y vemos que a veces las operaciones entre países también pueden ser eh, interrumpidas por este tipo de fenómenos, tienden a favorecer procesos más robustos, descentralizados, que deberían ayudarnos en desescalar, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo desescalamos la industrialización de las materias primas de manera costo competitiva? Y eso es lo que llamamos la antieconomía de escala, o la economía de repetición, que es lograr módulos que después repetidos geográficamente nos permitan una eficiencia mayor que el mega facility industrial al que estamos acostumbrados. No sé si se entiende, Y Fernando, por ahí. perfectamente, se entiende perfectamente. Sí, acá tenés por un lado entonces el tema de la mejor aprovechamiento de la composición de la biomasa, con sus moléculas que por ahí son más valiosas y que a veces se pierden, con esta frase de Eduardo Trigo de que la biomasa viaja mal y entonces el proceso es local, con lo cual la escala tiene que ser otra también, ¿no? Ya no hay una concentración tan grande y entonces te focalizas en unidades más chicas, repetitivas en el espacio, y, y en ambientes como la Argentina, que tienen superficies productivas muy grandes, una superficie fotosintética muy alta, hay posibilidad de muchas de estas unidades capturando valor en cada uno de los lugares, ¿no es cierto? Tal Este cual. pros, ¿Cómo? Perdón. Tal cual, es así. Sí. Entonces vos visualizás que toda esta situación de pandemia y sus consecuencias deberían reforzar por distintos motivos este tipo de enfoque, ¿no es cierto? Y yo veo que hoy vos tenés una cadena de transformación de las materias primas en donde todo el flujo de moléculas orgánicas va a lugares concentrados, ya sea al lugar donde se produce una carne, después esa carne se procesa en los distintos cortes que nosotros terminamos como consumidores consumiendo, y es como que en esa etapa intermedia entre lo que es la producción primaria, la captura de la fotosíntesis y el consumidor, hay un núcleo concentrador eh, que es altamente vulnerable, y lo ves en Estados Unidos hoy con las primeras plantas que están siendo afectadas, y eso te genera a lo mejor un 15% de la capacidad instalada de procesamiento de carnes que tiene que salir de sistema por un periodo de tiempo, mientras que si eso estuviese en una estructura de repetición desescalada, sería difícil que vos tengas ese nivel de vulnerabilidad en la cadena de suministro, ¿no? Ahora, esto es medio teoría de redes, ¿no? Porque en Sí. definitiva, la razón por la que esto se genera en escala es porque pensamos que teníamos economías de escala que nos hacían más eficiente, y ese es el paradigma que hoy, por un tema de salud, terminamos atacando. A lo mejor lo que decía Eduardo tiene que ver con un tema de uso energético, de cómo la biomasa viaja mal. Bueno, ahora también hay un tema de resiliencia del sistema ante un ataque externo, como fue un virus, en donde si vos tenés un solo nodo, un punto de control que es súper importante, te atacan ahí, el sistema colapsa. Si esos son muchos puntos dispersos, es más robusto. Y eso creo que lo vamos a ver en el diseño de muchas de las cosas que hacemos los seres humanos, no solamente en la producción de alimentos, ¿no? Sí, bueno, así como apareció este virus en los humanos, toda la estructura productiva de proteínas animales está siendo afectada por otro virus, la fiebre porcina africana en China, ¿no es cierto? Que tenía la mitad de la población de cerdo del mundo y hoy tienen 40-50% menos, o sea que en menos de un año desapareció entre el 20 y el 25% de los cerdos del planeta, ¿no? Por lo cual, Claro, otro tipo de estos virus que pueden atacar a no solo humanos, sino a otro tipo de fuentes de seguridad alimentaria global, de vuelta, si están muy concentradas, son más lábiles, ¿no? Me parece. absolutamente. Y lo otro que te genera eso es que cuando vos tenés que reconstituir esa capacidad, una cosa es cuando vos ya tenés una inversión hecha y tenés que transicionar hacia un nuevo sistema productivo,
vos primero querés amortizar esa inversión antes de ir a la nueva versión productiva. O sea, primero quiero vender todos los cassettes antes de ir al CD. Bueno, ahora si de un día para otro eso se destruye, vos tenés la posibilidad ya de empezar de scratch con el nuevo sistema. Entonces, qué sé yo, la producción de carnes cultivadas puede ser una alternativa viable a reconstituir la capacidad de producción porcina que tenía originalmente China. Yo creo que ahí hay temas de tecnología de frontera donde vos, ante estos shocks tan dramáticos, podés terminar haciendo saltos que en un contexto normal no se darían, porque hay otras fuerzas que te llevan a mantener el status quo, ¿no? Sí. Bueno, Bioceres es una empresa líder en la Argentina en visiones modernas y en la utilización de conceptos biotecnológicos, etcétera, que están alineados con algunas de estas cosas que estás mencionando, ¿no? ¿Nos podés citar algunos ejemplos que a vos te parezcan que sea útil para ejemplificar estos procesos que estás mencionando? Sí, o sea, nuestro negocio tiene que ver con estar ahí en ese espacio de provocación, o sea, de tratar de identificar las tecnologías que pueden darnos un salto transformador y tener la posibilidad de traerlas de una forma contundente al mercado. Eh, entonces, dentro de eso, hemos históricamente invertido en tecnologías de resiliencia ambiental, o sea, cómo podemos mejorar la utilización del agua, la fijación de dióxido de carbono por hectárea. La compañía fue fundada por gente que estaba movilizada por la siembra directa en su momento como una nueva técnica de producción que no necesitaba el arado, y atrás de eso estaba la conservación del suelo. Bueno, es como que hay todo un ADN que viene en Bioceres que tiene que ver con tratar de estar en la frontera de las nuevas tecnologías, siempre provocando. El negocio nuestro es provocar. A veces eso tiene más sentido, otras veces tiene menos. Y en una primera instancia muy dedicado a lo que son las tecnologías de aumento de productividad por resiliencia ambiental, que era un espacio vacante en los agroinsumos. O sea, teníamos la biotecnología muy dedicada a lo que es la protección de los cultivos, resistencias a herbicidas, insectos y cosas de ese estilo, pero no con muchas soluciones en temas de, de estrés ambiental, de interacción con el medio ambiente, y ahí, bueno, tuvimos la suerte de poder desarrollar una tecnología de tolerancia a sequía y salinidad que nos generó como un primer punto de contacto con esto que te digo. Después, cuando nos dimos cuenta que el salto productivo más dramático no pasaba por aumentar el rendimiento por hectárea un 5 o un 10%, sino por aprovechar esa cantidad de moléculas orgánicas que se pierden por volatilización, que son, vos pensás que por cada tonelada de maíz que se genera a campo hay una tonelada de chala y residuo aéreo que se volatiliza en menos de 12 meses. Entonces, si pudiéramos aprovechar eso, ya con la tecnología que hoy tenemos desde un punto de vista productivo, duplicaríamos el rendimiento de moléculas orgánicas por hectárea. Entonces ahí, Fernando, nos empezamos a dedicar más en las tecnologías de transformación, en cómo podíamos incorporar esa biomasa antes que se volatilice a un proceso que la convierta en un azúcar fermentable. O sea, dedicamos mucho tiempo en lo que era etanol de segunda generación o degradación de lignocelulosa por métodos enzimáticos. Después nos dimos cuenta que había una tecnología superadora de la utilización de enzimas, que es como la nanoexplosión en una extrusora, y que por un proceso físico lográbamos de forma mucho más eficiente lo que pensábamos lograr por un proceso enzimático. Entonces nos dedicamos a eso, nos dedicamos a desarrollar el mundo de los biomateriales, cómo esa biomasa convertida en un azúcar fermentable podía terminar no solo en etanol, sino en una molécula de PHA, PHB o algún otro polímero, que hoy estamos sacando de la industria hidrocarburífera. Y para eso teníamos que empezar a tunear bacterias, a programar seres vivos para convertir cosas simples en cosas más complejas. Y ahí entramos en el mundo de la ingeniería metabólica, la biología sintética,
y eso tiene más que ver con lo industrial que con la producción a campo. Entonces, esas son las cosas que fuimos desarrollando. Y en el camino nos dimos cuenta que todo este mundo de las ciencias de la vida estaba fuertemente potenciado por las tecnologías de sistema, por lo que es la revolución informática, por la digitalización, la inteligencia artificial, y ahí empezamos a ver cómo generábamos punto de contacto con ese espacio que no viene de nuestro expertise. Nosotros venimos más del mundo de la biología, y creo que, bueno, más allá de todos los errores en el camino, ha sido una experiencia súper gratificante, ¿no? Uno de los costados que ustedes también tienen es que se han internacionalizado, ¿no es cierto? Han generado acuerdos con referentes de distintos países del mundo en una estrategia que me gustaría que si la podés escribir un poco, porque hace a esto que estamos hablando. Sí, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer es, primero, trabajar en temas que pensamos son globalmente relevantes, o sea, que no atiendan a una situación de coyuntura, que no sean solamente importantes para nosotros en Argentina, sino que resuelvan dilemas a nivel global. Y después, lo que buscamos, como el nombre del juego es la velocidad, o sea, acá lo importante es el tiempo con el que llegamos a tener el impacto final, y no tanto ser dueño del negocio, sino es más un tema de arquitectura abierta, donde tratando de utilizar las fortalezas de otros, podemos ir más rápido en el proceso de traer una tecnología al mercado. Entonces, siguiendo esa lógica, nosotros empezamos a buscar compañías con una filosofía similar para ir construyendo una red de relaciones que a veces se vinculan en el intercambio de experiencias que hacen un modelo de negocios, en poder comercializar un producto que tenés vos en Argentina en otro mercado sin tener que crear tu propia red comercial, o intercambiando conocimientos, intercambiando ciencia, para que el proceso de globalización no sea un proceso capital intensivo. Entonces, creo que ahí lo que uno busca es tener algo que intercambiar. ¿Qué podemos tener nosotros que puede ser atractivo para una compañía como la nuestra en China, o en California, o en Brasil? Y en ese toma y daca ir construyendo redes globales que sean dinámicas y permitan que las cosas lleguen rápido al usuario final. Y si eso es rápido, es menos costoso. Entonces, a veces se piensa que las patentes o la propiedad intelectual es la que hace costosas las tecnologías. En definitiva, es más una consecuencia que una causa. O sea, lo que hace costosas las tecnologías es cuán arduo es generarlas, o cuán intenso es el sistema regulatorio. Si nosotros podemos hacer eso rápido y con bajo costo, la tecnología va a tener un menor valor, sea o no patentada. Y bueno, eso es algo que estuvimos desarrollando, y bueno, y hay un montón de empresas como la nuestra en distintos lugares del planeta listas para, para conectarse a esa red y de alguna manera llevar adelante una organización multilocal, ¿no? En vez de la idea clásica de la multinacional, la gran corporación. Esto es un tema de cómo podemos operar eh, con alguien que tenga los mismos valores, la misma cultura en cada geografía donde la tecnología es relevante. Em, ¿Qué estímulos debería dar el Estado para que todo esto que estás mencionando se potencie y se multiplique, no solo para ustedes, sino para otras empresas de características semejantes, en un contexto donde en general Argentina no tiene reglas de juego permanentes y el sistema impositivo es complejo, etcétera? Yo vengo usando la idea de vaca viva en un concepto de decir, bueno, a los que iban a venir a vaca muerta, se le estaba pensando un conjunto de medidas para facilitarles inversión futura, con lo cual no veía ninguna razón para que el vaca viva, o sea, todo lo que es la bioeconomía, todo esto que venís describiendo, no tuviera el mismo tratamiento, que parcialmente lo tiene en la ley del conocimiento que ahora está suspendida, ¿no? Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué debería estimularse? ¿Desde dónde se puede ayudar a
que esto ocurra más velozmente en una situación post pandemia donde no hay tantos sectores que puedan generar riqueza, exportación y trabajo. Mira, obviamente el Estado puede hacer mucho. Lo primero que puede hacer es no estorbar, o sea, Bueno, y por ahí lo digo y suena medio mal, pero en definitiva lo quiero decir de la manera más correcta posible. Generalmente la política viene muy por detrás de lo que el mundo nos propone. O sea, después, como sociedad, es la que nos ayuda a ver cómo nos queremos parar ante estos cambios que la realidad de la ciencia, el emprendedurismo, la creatividad humana, nos vienen regalando cada vez una velocidad más frenética. Entonces, yo creo que para aprovechar esto, lo primero que tenemos que tener es una actitud de buena predisposición, de encontrar en el cambio algo positivo y no algo negativo. O sea, la única ventaja que tiene el pobre por sobre el rico es que tiene menos para perder. Entonces, no la dilapidemos. Sí, sí, en definitiva, nuestra tolerancia al riesgo debería ser mucho mayor, porque tenemos mucho menos que perder que alguien que está en una situación de holgadez. Entonces, usemos esa ventaja competitiva, entendamos que al final del día la parte más importante de la competitividad es la cuestión regulatoria. Nosotros podemos tener un estímulo fiscal, podemos tener menores tasas de interés y todo lo demás. En el mundo de la tecnología eso es poco significativo. En el mundo de la tecnología es, ¿puedo clonar un ser humano en Argentina? ¿Sí o no? ¿Puedo tener personería jurídica si soy una computadora en Argentina? ¿Sí o no? O sea, hay temas regulatorios que son órdenes de magnitud más significativos que el estímulo fiscal o que poder tener acceso a capital más barato, más caro. Vos podés tener costo cero de la plata y no tener buenas ideas en qué ponerla. Entonces, yo creo que, y eso es una buena noticia para nosotros, porque en definitiva, si algo somos es soberanos y la lapicera no cuesta lo que uno decida. Entonces, yo creo que hay que tener una actitud determinada, hay que entender el poder de la regulación, hay que tener para eso solvencia científica, sentirse capaz de regular un espacio de novedad, de vanguardia que aún no ha sido regulado en otro lugar del mundo. Por ahí tiro lo de la clonación porque es algo provocador, pero eso es algo que todavía estamos debatiendo, si puedo usar una célula embrionaria para tratar de regenerar un tejido, para mejorar el órgano de una persona. Entonces, creo que lo podemos hacer en forma responsable y que eso es lo más importante. Y después, si podemos tener de alguna manera el costo del capital que tiene una economía moderna, si podemos transformar el gasto en inversión, si todo lo demás que hace, que hoy es quizás lo que está incorporado en un esquema de promoción como la ley de economía de conocimiento existe, bueno, va a ser mejor, pero no es lo que te termina de hacer la gran diferencia. Y por sobre todo el recurso humano, porque la sociedad de conocimiento depende de la creatividad humana. Si nosotros no tenemos esa inquietud, ese recurso, es difícil que podamos aprovechar la oportunidad, ¿no? Bueno, para finalizar, no sé si querés agregar algo respecto de esta nueva normalidad que se va a generar probablemente post pandemia y las oportunidades que pueden generar, ya algunas describiste, pero en términos más generales para Argentina a partir de ello. Y los peligros también, ¿no? Sí, Fernando, tengo el defecto del optimismo, así que en eso trato de buscar el lado positivo de todo lo que nos pasa, inclusive algo tan trágico, porque obviamente acá hay vidas y hay gente que va a perder su vida por este virus, y hay gente que está pasando por momentos de muchísima angustia, porque su actividad económica, su vida en general ha sido fuertemente alterada. Entonces, lo que creo es que Argentina
tiene la posibilidad de ser un protagonista de la bioeconomía, que es un tema que vos venís evangelizando y empujando desde hace mucho tiempo. Para eso tenemos que entender cómo esa realidad se conecta con el presente y cómo vamos construyendo el puente para poder tener esta nueva industrialización del agro, poder transformar la biomasa en un recurso económico potente. Y si logramos ponernos de acuerdo, lo que trataría de hacer es rápidamente conducir nuestras energías a poder mostrarle al resto del mundo cómo eso tiene que pasar y poder tener un lugar de exhibición acá en Argentina donde vos puedas mostrar lo virtuoso de esta economía circular que aprovecha los recursos naturales y que preserva el medio ambiente, y que en eso hoy no hay ningún lugar en el planeta donde vos puedas decir esto está totalmente resuelto. Entonces, Bueno, muchas gracias. gracias a vos, Fer.